Buenos días, amada iglesia. Vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias en Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Estamos en una época especialmente apropiada para hablar de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y no es que simplemente vamos a desempolvar el tema del cajón guardado junto a ciertos adornos o ideas que tengamos o colores. De eso no se trata. Porque el mundo y el comercio hace gran énfasis en esta fecha y lo que hacen es derrochar en gastos y en excesos de comida y de bebida. Incluso podríamos hablar de una promoción de falsos dioses, de tal manera que las personas se ven envueltas en dar rienda suelta a sus propias pasiones, a sus concupiscencias, a sus pecados. Pero los cristianos tenemos un momento especial para reflexionar sobre el mundo en que vivimos. Y lo que hacemos nosotros como cada semana del año es reflexionar de lo que está ocurriendo y presentar el Evangelio. La verdad del Evangelio siempre presente, siempre pertinente. Las buenas nuevas de que el Salvador ha llegado a este mundo. Y esta declaración de decir que el Salvador ha llegado es una doctrina que celebramos con grande gozo. Pero en muy pocas ocasiones nos dedicamos a meditar en las glorias que preceden a la encarnación. Estamos hablando de la doctrina de la salvación o soteriología y generalmente vamos a temas muy prácticos y nos preguntamos es cómo alguien puede ser salvo o qué tienen que decir las Sagradas Escrituras acerca de la entrega sustitutiva de Cristo, de su muerte, de su sorprendente resurrección. Incluso hablamos de la aplicación de la salvación cuando una persona se arrepiente y recibe por la fe en Cristo la vida eterna y el gozo de la libertad de la culpa. Pero queremos a lo largo de estos domingos del mes de diciembre pensar en el camino recorrido para llegar al momento de la encarnación, de la venida de Cristo. Y será una miniserie de predicaciones donde veamos el progreso de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, desde los tiempos bíblicos hasta nuestra esperanza futura. Hoy vamos a empezar hablando de la eternidad del Salvador. La eternidad del Salvador. El próximo domingo el pastor Efraín va a predicar sobre el Salvador prometido. Entonces, ese avance de la revelación en la palabra del Señor al respecto. Luego veremos el Salvador profetizado, más adelante. El Salvador ha llegado y el Salvador vendrá. Entonces, es la propuesta que en el Señor hemos planteado para meditar en las glorias de nuestro Señor Jesucristo en su salvación. Así que bueno, lógicamente hoy empezaremos por la eternidad. Y pensando en ello, quiero que recordemos esa escena de Jesús la noche antes de morir. Especialmente una conocida oración intercesora registrada en Juan capítulo 17. Una oración única en su especie. Porque a menudo cuando oramos tendemos a presentar nuestros deseos, nuestras súplicas, nuestros ruegos al Señor, derramamos nuestro corazón delante de Dios, le contamos de nuestras victorias, pero también nuestros lamentos. Y nuestros pensamientos se elevan al Padre, rogamos consuelo, pedimos a Dios por su fortaleza para continuar en nuestro camino de fe. Pero en esta oración particular vemos a Jesucristo, nuestro bendito Señor, mostrando lo que hay en su ser. Cuáles son sus deseos, cuál es su voluntad. Y especialmente, voy a leer algunos apartes y serán usados durante la predicación. En Juan capítulo 17, versículos 4 y 5, dijo Jesucristo: Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Miren ese énfasis al final que quiero presentar.
la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ya Jesús está diciendo aquí en su tiempo presente siempre que ha terminado su tarea. Ya Él está visionando su pasión, su muerte, su resurrección, que están prontos a ocurrir algunas horas en esa noche, en esos eventos. Pero también está hablando no solamente de lo que va a ocurrir allí de forma inmediata, sino la realidad gloriosa de su eternidad en el pasado, hablando humanamente, antes que el mundo fuese. Vamos a orar entonces para que cuando meditemos en estas glorias, seamos motivados a ver más a Cristo. Y si vemos más a Cristo y su gloria, hermanos, lo que vamos a terminar haciendo es postrándonos en humillación delante de Él. Oh Dios, ahora que hemos introducido este tema, que hemos leído tu palabra, te rogamos que tu Espíritu Santo de verdad, Espíritu de santidad, obre en nuestros corazones de manera tal que al ver a nuestro Señor Jesús como lo más glorioso, lo más sublime y excelso, deseemos y pongamos toda diligencia para llevar una vida que te honre, que te exalte, porque nos has rescatado, nos has redimido para ti. Y que si hay pecadores convictos hoy que se dan cuenta de su condición, lleguen a un arrepentimiento verdadero y pongan su fe y su mirada en el gran Salvador que es Cristo el Señor. Todo esto para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Pensemos en dónde está escrito este versículo, estos versículos que estamos meditando de Juan 1 del 1 al 2. Porque es interesante que este es de esos evangelios no sinópticos, hablando de Mateo, Marcos y Lucas, en los cuales empiezan narrando acerca de la vida de Jesús. Por ejemplo, en Marcos nos habla de incluso Juan el Bautista, dando como una antesala o una preparación al ministerio de Jesús. Pero Lucas, por su parte, en su narración del Evangelio, habla del nacimiento tanto de Juan el Bautista como el nacimiento de Jesús. Lucas habla de las genealogías, o sea que va mirando atrás para ubicar a Jesús, pasando por Abraham, por Mateo, pasando por Abraham, por David, hasta Adán. Mientras que Mateo pues llega hasta Abraham, o sea que cada evangelista nos da una ampliación de la información que él quiere dar, nos va dando aportes acerca de la infancia o lo que él quiere enfatizar. Pero Juan no se queda en la historia humana. Juan prácticamente retrocede, si habláramos en ese término, hasta el comienzo del tiempo. Miren que Juan comienza diciendo en el principio. Y podríamos decir que está hablando incluso antes de la creación del universo material que conocemos, de todo lo que que podemos ver, lo palpable. Y nos lleva a pensar a Dios mismo en la eternidad. Su estructura es casi que como un cántico, como un himno, para que sea de fácil memorización. Y nos muestra la esencia de quién es Jesús y de cuál es su misión. Y eso ocurrirá pues al leer todo este capítulo, especialmente versículos 1 al 18. Ahora, de lo que vamos a mirar acerca de Jesús en su eternidad, aquí estos dos versículos nos presentan tres elementos en los cuales quiero detallar aquí. En primer lugar, su preexistencia. Su preexistencia. El Cristo eterno preexistente. En segundo lugar, su compañerismo. Su compañerismo. Y en tercer lugar, su gloria divina. Su gloria divina. Eso es lo que vamos a hablar acerca de nuestro Señor antes de su encarnación. Pero para llegar a ese momento, es importante que veamos el lenguaje que Juan está utilizando aquí, lo cual es necesario que nos detallemos un poco más. Y es en la palabra que utiliza para referirse a nuestro Señor. Noten allí que dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Aparece la palabra verbo 3 veces en ese solo versículo. Y tenemos que adentrarnos un poquito en el tema de los términos que se utilizan. El término en ese caso es un término logos en griego, que habla de palabra, mensaje, proclamación, declaración, y especialmente
en el Nuevo Testamento tenía unas connotaciones o implicaciones bastante especiales, tanto para los judíos que leían este texto como para los gentiles o los no judíos. Tratemos de ubicarnos en el pensamiento de la época, de esos momentos. Los no judíos o los gentiles, con un predominio de la cultura griega, lo veían en un sentido filosófico. Y lo que pensaban era esto: pensar en el logos y hablar del logos era como esa unidad que llena todo el universo. Ellos pensaban que el logos, hablar de logos, era como el alma de todo el universo. Un principio racional en el universo, pero hasta allí. Eso era lo que pensaban. Que todo lo que existe proviene de ese logos y hace parte del logos. Por ejemplo, el filósofo griego Heráclito, siglo IV antes de Cristo, decía que el logos era fuego y Dios, y era esencialmente lo mismo. Ese era el pensamiento. Por su parte, los estoicos también en ese momento consideraban que ese logos era razonamiento eterno, una fuerza impersonal, como un supremo principio de todo el universo. Impersonal. No podía haber una relación, es simplemente lo que hoy a veces le llamamos, puede ser, podemos usarlo hoy, el término causalidad, azar, vida. A veces usamos términos así como para referirnos a todo el universo o a todo el ser o lo que acontece. Eso era parte en esa época y parece que hoy todavía tenemos ciertos pensamientos similares. Por su parte, pensamos en los judíos, y en los judíos, cuando pensaban en el logos, y miramos en las escrituras judías, recuerden que esa traducción es la Septuaginta, pensaban en la presencia poderosa y creativa de Dios. Entonces, por ejemplo, en la traducción de la Septuaginta del Salmo 33:6, dice, por la palabra, entonces por el logos, por la palabra de Jehová, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. O cuando en Génesis capítulo 1, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Esa era la concepción que tenían. Bueno, si está hablando del logos o de la palabra, se está refiriendo a la obra creadora o a la esencia creadora o al poder creativo de Dios. Y eso se repite varias veces. Un filósofo judío, entonces miren que aquí hay una combinación de pensamientos, trató de sintetizar estas dos cosas, tanto lo griego, lo que pensaban, como los orígenes judíos, y decían que entonces el logos era el medio que Dios utilizó para crear y gobernar el universo. Pero al hacer eso, indicaba también que ese medio no era divino, más bien que ese medio era la primera cosa creada por Dios. Entonces, como si Dios crea el logos, la palabra, y con la palabra o logos crea el universo. El universo. Aquí entonces cuando es importante lo que está diciendo el apóstol Juan en estos primeros versículos. Porque el apóstol Juan va a romper con esas dos ideas, incluso con el sincretismo que podía pensar Filón. Porque lo que está haciendo Juan es decir que no es una fuerza impersonal. El logos no es un principio abstracto, alejado de la situación humana. Más bien, Juan está diciendo, es Dios. Un Dios cercano, un Dios que ama, un Dios que se compadece, incluso un Dios que se llega a identificar con los seres humanos al tomar sobre sí su naturaleza. El Dios que sufre una muerte vergonzosa para proveer la reconciliación del hombre con su Creador. En este sentido, cuando se piensa en el logos ahora, los que leen en el Evangelio de Juan, incluso en esa primera época, primer siglo, podían darse cuenta, pero es que realmente el logos es la palabra de Dios encarnada. ¿Y quién es? Es identificable. Es Jesucristo. Es este hombre que nació en Belén, que vivió en Nazaret, que caminó entre nosotros. Así dice en Juan capítulo 1, en el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Y Juan 1:14. Aquel verbo, aquel logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria. Es lo que está diciendo Juan aquí. O sea, nosotros estuvimos con este logos. No es la idea griega, no es el pensamiento de ese momento.
Este Logos es el Hijo eterno. Hijo que revela al Padre. El verbo revela es la palabra revelada de Dios y que ahora esa palabra se ha encarnado. Y con esa concepción es que entonces vamos a mirar qué atributos tiene entonces este verbo, porque ya no podemos quedarnos con lo que decían los griegos o con lo que decían los judíos, sino con toda la revelación de la palabra de Dios al respecto del verbo. Y miren que la primera frase, y bueno, entonces empecemos, la primera frase dice que en el principio era el verbo. Comienza afirmando su preexistencia. Ya la Escritura nos ha presentado, y creo que hemos podido leer en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 10, bueno, al 11, de toda la canción también de la redención. Pero esta canción también en sus inicios dice en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y quiero llevarlos a pensar en esto. Cuando la iglesia primitiva entonces iba a hablar acerca de Jesucristo, iba a saber o decir algo de Jesucristo, inmediatamente pensaban en Jesucristo antes de estar en la encarnación, de estar entre los hombres. Pensaban, si es la canción de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo. Jesús está desde el principio, incluso antes de que la creación fuese. No es hasta el versículo 3 que nos habla de la creación Juan 1, para mostrarnos que es mucho antes. Y lo mismo aparece en Filipenses 2:6. Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló, se despojó al hacerse hombre. Luego en la obra, cuando toma el cuerpo humano, cuando se hace ser humano, no toma el cuerpo, cuando se hace ser humano. Ahora, esta alusión a hablar de en el principio incluso, nos lleva a la mente a pensar en el inicio, también en Génesis capítulo 1. Uno lee Juan 1 y tiene que ir inmediatamente a pensar en Génesis 1:1, en el principio. Y es que también el lector podría reconocer eso. Si yo tengo el Evangelio de Juan en mis manos, me recordaré que hay un libro de la Biblia que se llama En el principio. Porque para lo que nosotros es Génesis, para los judíos en la iglesia primitiva se llamaba En el principio. O sea, está diciendo realmente que vamos a ubicarnos en la historia humana incluso antes de ella. Génesis 1 decía comienzo del tiempo, comienzo del mundo, comienzo de la historia, y hablamos de eso. Ya se ha hablado acá, hablar de Génesis, hablar de Génesis 1 y estos capítulos, es cómo iniciaron todas las cosas, los orígenes de todas las cosas. Pero pensar en Juan 1 es pensar, y podríamos usar este término, premundano, antes de que el mundo fuese, el comienzo absoluto, es más allá de nuestra historia y del mundo creado. Vemos entonces a Dios, no solamente como el Dios de Génesis que creó el mundo y da rienda, suelta la historia y Él la gobierna y Él con su providencia la sostiene, la guía, sino que vemos información acerca del Hijo antes que éste fuese creado, antes de que mostrara su poder, su sabiduría, antes que se lo revelase con todo lo que hizo. Está mostrándonos, mire, en el principio, antes de que las cosas ocurriesen como las conocemos, ya Dios existía. Ya Dios existía. Y por eso es que esa frase en el principio, usted la puede ver ahí en Juan 1:1 y 2, está al principio y al final como cerrando de la misma idea. En el principio era el verbo y luego al final dice, este era en el principio. Para una forma de estilo mostrarnos, no solamente es importante pensar en lo que vemos a nuestro alrededor, como las cosas creadas. Es importante pensar que el bendito Jesucristo es mucho antes de. Limitamos nuestra mente al pensar en simplemente lo que tenemos a nuestro alrededor. Necesitamos meditar en la gloria de Cristo antes de la obra creadora. Si entendemos a Cristo lleno de poder, lleno de gloria y de majestad antes de la creación, entonces daremos el siguiente paso y diremos, pero es que este Cristo en gloria es el Cristo que participa, que actúa con poder en la creación. Así que cuando cantemos, ¿de qué cantamos? De lo que Dios ha revelado de sí mismo. Eso es el orden jerárquico. Nosotros tendemos a pensar al revés.
pensar en las cosas que vemos y luego pensamos en la eternidad, en la eternidad. Pero lo importante no es la creación, lo importante es el creador, el ser que es en sí mismo suficiente, grande, trascendente, que no depende de nosotros para su existencia. Hoy hay unas grandes corrientes que han proliferado de pensamiento y se educa a nuestros hijos en eso y de pronto no estamos preparados para ello. Se habla de eso continuamente, de que el mundo siempre ha existido, que no se hace necesario pensar en un ser externo a la creación o a la naturaleza para su existencia. Y cuando sacamos a Dios de esa reflexión o meditación o de esa realidad, perdón, ¿qué nos queda? ¿Un vacío? ¿Una vanidad? ¿Una casualidad? ¿O una suerte? Y entonces comenzamos a decirnos, oye, qué buena suerte has tenido, porque no estoy pensando en ese Dios grande, preexistente. O alguna persona puede llegar a decir, lo que pasa es que la naturaleza nos está castigando por todo el mal que los hombres han hecho a la tierra. Y esas también son frases que se escuchan. Y quizás algunos creyentes han afirmado cosas como esta, o que profesan ser creyentes. Como si la naturaleza fuera ese ente, logos, para los griegos, y para acá se dice entonces naturaleza, para decir ese elemento impersonal que nos está castigando por la contaminación. O también de pronto hay otra forma de este tipo de ideas o pensamientos que se expresan de la siguiente manera. La vida devuelve todo el mal que tú hagas. También te dice, pues que la vida te lo va a devolver. O alguien más te puede decir, lo que pasa es que tu energía determinará las buenas energías que vas a recibir. Entonces, usamos frases como esta para decir que lo que tú lo vas a atraer como una masa cósmica, impersonal, un poder, una fuerza. Pero realmente la palabra de Dios no da lugar a eso. ¿Qué encontramos en la Escritura? Al Dios creador sosteniendo y sustentando lo que Él ha creado porque Él tiene un poder muy superior, una existencia más trascendente y mayor a lo que estamos observando. Y tenemos que tener ese pensamiento acerca de Dios. Dios es un ser que es autoexistente. Y de hecho, la misma declaración inicial que estamos meditando en este momento dice que en el principio era. Es interesante también esa frase porque ese era es como una acción continua. De pronto en español no lo notamos claramente, pero en su inicio, en su texto literal, ese significa ese ser eterno del verbo o de la palabra, como aparecen en otras traducciones. Es como si ese verbo es continuo y sigue existiendo y su existencia nunca se agota. Los hombres no pueden crear un Dios así, porque los dioses que se inventan los hombres necesitan que las personas crean en ellos. Necesitan el fervor y la adoración de las personas. Necesitan que la gente piense en Él, se agotan, se cansan. Pero no así el Dios que las Escrituras revelan. En Éxodo 3:14, Dios mismo se le revela a Moisés y le dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y si te preguntan los hijos de Israel, así vas a decir, yo soy, me envió a vosotros. El Dios que es eterno, autoexistente, no necesita ni depende de manos de obras humanas, ni de pensamientos humanos. Ese Dios es el que estaba comisionando a Moisés diciéndose, yo estoy revelándome a este pueblo que quiero liberar. Y ahora Jesús está siendo identificado de la misma manera. Y por eso es que es tan importante, porque eso va a marcar un principio en el libro de Juan. Y por eso que Juan hace gran énfasis en los yo soy. Porque va a mostrar esa identidad de Jesús ahora con ilustraciones prácticas, cotidianas, como la luz, ¿verdad? Como el pan, para que las personas puedan entender esa relación de Jesús, su identidad, su ser, nuestra necesidad de Él. Pero ¿cómo empieza diciendo? ¿Cuál es el primer? Podríamos hablar del ser o yo soy, en ese sentido, en ese lenguaje, es en el principio yo soy. Es y sigo existiendo. Y no dependo de nada para eso. El Dios que sacó de Egipto,
el Dios que los introdujo en la tierra, el Dios que sigue mostrándose en los hilos de la historia, el Dios que existió antes de la creación, es el Dios que no ha sido creado. Y quiero llamar un poco más la atención en este aspecto porque Juan en la descripción sigue haciendo ese contraste para que nos quede claro. Y por eso es que después de estas declaraciones como yo soy o esa expresión que yo sigo siendo, yo continuaré en esta existencia, no dependo de, es que en el versículo 3 nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y ese fueron hechas es llamar a la existencia o llegar a ser. O que hubo un tiempo en que no existía y ahora sí existe. Y entonces se ve un contraste en el capítulo. Se ve un contraste entre el verbo, el logos que siempre ha existido, Dios que siempre ha existido, y la creación que apenas en un momento dado llega a ser, llega a existir. ¿Qué nos implica? La eternidad de Dios y del Hijo aquí se ve marcada, a tal punto que la creación se puede ver como un solo acto, como si Dios en esa abundancia y eternidad ahora pone un momento y dice, bueno, viene la manifestación de mi revelación, quiero mostrarme. Ahora, ¿qué implicación hay de pensar en que este Dios eterno crea este mundo? Hermanos, el Señor Dios eterno se ha revelado. ¿Y qué implica? Él se está dando a conocer. ¿Y qué implica? Que Él es el Señor de toda su creación y que los hombres debemos someternos a Él. Si entendemos que Dios no necesita de nosotros, pero que aún así nos crea, pero que nos sostiene, entonces nos está llamando a los hombres a alabar, a adorar, a rendir su vida completamente a este Dios eterno. El Verbo tiene la potestad sobre nosotros porque de Él es toda la tierra. Salmo 24, versículos 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y bueno, ahí sigue el capítulo hablando de todo ese poder y majestad de nuestro Señor. Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, merece que todos los hombres se rindan delante de Él. Y de hecho así termina la canción en Filipenses capítulo 2. Termina diciendo, delante de Él se doblará toda rodilla. Toda rodilla. Eso nos indica que el fin último entonces es la adoración exclusiva de este ser. Este ser debe ser adorado y toda persona sobre la faz de la tierra debe adorar a Dios. Debe humillarse ante el Señor. También debemos pensar, es una gracia que Dios nos ha dado que Él se nos revele. Es decir, que nos dé mayor información acerca de sí. Que Él nos plantee su existencia como lo más sublime que tú puedes alcanzar. El gozo que te encuentra una persona no está tanto entonces en que pueda conocer más de sí mismo, sino adentrarse en el conocimiento del Dios Altísimo. Dios Altísimo. Y en lo que nos revela, y voy a pasar entonces al segundo aspecto que nos muestra, el segundo aspecto que nos muestra del verbo. Y es cuando dice ahora la frase, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Nos muestra una relación de compañerismo. Compañerismo aún en la eternidad. Hay personas que hoy piensan que Dios creó al hombre porque no tenía con quién hablar. Que Dios crea a los hombres porque le hacía falta comunicación para mostrar a quién amar. Pero hermanos, Dios se ha amado a sí mismo desde la eternidad porque estamos ante un Dios trino. Vayamos nuevamente a la oración de Juan en el capítulo 17. Juan 17, versículos 22 y 23. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Está hablándole el Hijo al Padre. Y dice Jesús, yo en ellos y tú en mí, que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy,
también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Alguno pudo haber dicho, pero claro, la relación del Padre con el Hijo en la encarnación, pues el Padre amó al Hijo mientras estaba en la tierra, pero es que está hablando incluso de un amor antes que el mundo fuese. Y volvemos al mismo principio, en la eternidad. Hay una relación de amor y un vínculo, una unidad hermosa y perfecta, Padre, Hijo, Dios Padre con Dios Hijo. Y en esa armonía estaban completos, no les hacía falta crearnos. Dios no nos necesita nuevamente de nuestra comunión, nosotros le necesitamos a Él. Dios es autosuficiente en esto, Él es libre en este aspecto también. Pero su gracia, hermanos, y aquí es donde hay algo maravilloso, le ha placido darnos a nosotros el poder por su gracia, nuevamente hago énfasis en ello, de gozar ahora de una relación y una comunión ahora con Él. O sea que lo que nosotros ahora vamos a experimentar, y experimentamos en menor medida, pero vamos creciendo cada día más en ello, hasta el día de la glorificación, experimentando esa comunión. Es interesante porque entonces lo que aparece en esa frase de Juan 1 es que vemos al verbo distinto de Dios Padre, y ese es el lenguaje interesante que sorprende, y como decíamos ahorita en la clase del pastor Jaime, y se comentaba, de que es un gran misterio, es algo incomprensible, pero hay estas dos personas, o estas dos sustancias, estas dos personas subsistiendo, para no caer en imprecisiones, estas dos personas subsistiendo en el ser de Dios, en el ser de Dios. Hermanos, podríamos pensar incluso que esa comunión es como una relación cara a cara. O sea, tal vínculo y tan cercanía en ese amor recíproco, en esa proximidad, en esa intimidad. No podemos pensar que hay algún tipo de reducción en cuanto a la gloria del Verbo con la gloria del Padre. Entonces, para decir, no, es que el Hijo tiene menos gloria que el Padre, o que es menos Dios que el Padre. No. Lo que tenemos que pensar es este ser amándose, el Hijo con el Padre, desde antes de la fundación, perfectos en unidad. Y dice, oro, lo que dice Jesús en Juan 17, para que ellos logren esa unidad, para que mi cuerpo, mis discípulos, crezcan en esa unidad como tú y yo tenemos. En esa comunión, y está algo maravilloso que quiero también enfatizar ahora, es que se presenta el plan redentor. Es en ella, en la eternidad. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Notemos algunas cosas interesantes en este texto. Por un lado nos presenta Padre, Hijo. Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice que este Padre nos ha bendecido como hijos suyos, como creyentes, en los lugares celestiales con Cristo. En lo que Cristo ha ganado, lo que Cristo ha vivido, lo que Él ha comprado, lo que Él ha recibido, todo lo que Él ha alcanzado, nosotros somos benditos en Él, ya y ahora. Pero también nos está diciendo que eso que hoy gozamos, eso que hoy ha sido aplicado a ti y a mí, amado hermano, ha sido organizado, planeado desde antes de la fundación del mundo, allá en la eternidad, en esa comunión maravillosa, Padre e Hijo. Allá hubo ese pacto, ese acuerdo, donde se escogería un pueblo, un grupo de personas que serían llamados santas y que vivirían en santidad y sin mancha delante de Él. ¿Qué implica eso en términos también prácticos? Que estos que serán santos, en un momento dado, habrían sido pecadores. Entonces, estamos en la eternidad,
Padre e hijo, mirando lo que va a ocurrir, planeando, decretando lo que va a ocurrir y diciendo, llegará un momento también en la historia donde los hombres van a pecar y necesitarán ser redimidos. Y entonces vamos a elegir a ese grupo de personas, no por nada en ellos, porque si seguimos leyendo Efesios capítulo 1 va a llegar a decir que es el puro afecto de su voluntad. Por su pura gracia, por su puro amor, con base en que no es nada de nosotros, simplemente para qué, para que seamos santos, para que sea Él glorificado en su santidad. Él entonces desde la eternidad en esa comunión establece que va a salvar a su pueblo. Aunque los hombres creados quebrantarían su voluntad, el pecado rompería la relación, entonces Dios restablecería esto. Y fíjense que entonces con esto nos va también a recordar la revelación que se va dando. Porque cuando pensamos, por ejemplo, en Abraham, cuando Dios le dice a Abraham la promesa, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Podemos leer Génesis 15, Génesis 17, Génesis 22. Va diciéndole a Abraham eso y uno podría pensar, pero entonces ahora es cuando con Abraham nos dice la promesa específica de que va a venir una simiente o que va a venir un hijo, que es quien va a traer la redención y la salvación. Pero Pablo, cuando habla de ello en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 17, Pablo dice, hablando de eso que ocurrió con Abraham, dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Y aquí hay varias cosas que entonces tenemos que conocer un poco del contexto. Está hablando Pablo de la promesa que se le hizo a Abraham, de que serían benditas, y que luego 430 años después vendría ya la ley y todo el sistema mosaico. Está diciendo, ese pacto, tanto el de Abraham como lo que ocurriría después con Moisés, tiene un fundamento previo, un fundamento eterno, mucho más atrás. O sea, no vas a quedarte solamente con la información que aparece en Levítico, en Éxodo, con el pacto con Moisés y sus leyes. No te vas a quedar solamente en el fundamento que Dios le prometió a Abraham, sino que tienes que irte a la eternidad. ¿Cuál fundamento? El pacto que el Padre hizo con el Hijo y decir, yo voy a salvar a este pueblo. Yo estoy decidido a hacerlo. Eso es lo que debemos pensar. Y por eso es que cuando venimos a Cristo y pensamos todas estas cosas, decimos gloria sea dada a su nombre, porque no dependió de la voluntad de los hombres, sino de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La venida de Cristo, la muerte de Cristo, vienen establecidas desde la eternidad. Lucas, hablando de esto, de lo que estaba ocurriendo en los tiempos de Pentecostés y de la primera iglesia, dice en Hechos 4, 27 y 28 en la predicación, él dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ya desde la eternidad, establecido lo que iba a ocurrir, vino la historia humana y se fue desarrollando de esa manera. Se unieron todos estos líderes paganos, incrédulos, impíos, para llevar a cabo el consejo eterno de Dios. Pedro también afirma en su carta, primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces está diciendo, bueno, ahora recuerden, está diciéndole a la iglesia del Nuevo Testamento, iglesias creyentes, ustedes fueron rescatados, y rescatar implicaba que eran esclavos, que habían sido vendidos, que estaban en el pecado, pero ustedes ya no van a vivir de esa manera, en el pecado, esclavizados, conforme a la corriente de este mundo, sino que ustedes recibieron ya una libertad y no fue pagada ni con oro ni con plata, no había dinero suficiente,
sino con la sangre preciosa de Cristo. Y entonces, bueno, ¿cómo así que habrá una transacción económica a precio de sangre? Tendremos que recordar, como dice Pedro aquí, el cordero sin mancha y sin contaminación. Que lo que está hablando es a ese sistema sacrificial establecida desde la ley, donde había que derramar sangre para pagar y lograr comprar la libertad del pecado y de la esclavitud de ese pecado que había. En los tiempos de Moisés, específicamente cuando iban a salir de Egipto, eso garantizó la sangre del cordero en el dintel de la puerta, en el dintel de la ventana, en el marco. ¿Qué estaba diciendo? Este cordero ya pagó el precio, el primogénito de esa casa tiene que pagar. Por lo tanto, el ángel de la muerte pasó y no mató allí. Esa libertad. Y luego se establece todo un sistema al respecto. Entonces entendemos, listo, este cordero, que es Jesús, vino y su propia sangre a favor de su pueblo. Pero ¿cuándo fue determinado eso? Dice Pedro, 1 Pedro 1, 20, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. O sea que ese cordero, desde la eternidad, en el pacto, en ese diálogo, en esa comunión del Padre con el Hijo, se establece que Él iba a ser sacrificado. Y con este Dios trascendente fuera del tiempo, claro, eso ya era un hecho. Era un hecho. Este cordero, y con eso está diciendo, es firme, es decidido, que lo que Dios va a salvar, lo salvará. Eso es firme, ese lenguaje de rescate. Lo que está mostrando es que aún desde esa comunión, ese compañerismo, padre e hijo, definieron esto. Dios va revelando este pacto eterno. Un pacto para que podamos comprender que nos ha favorecido por su amor. Nos ha amado. Para que podamos ahora también gozar de ese compañerismo. 1 Pedro 3:18. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hay comunión padre-hijo. Entonces el Hijo nos lleva a comunión con Dios, ese mediador. Eso viene desde la eternidad. Y miren que los discípulos también entendieron que esa realidad era lo que se manifestaba ahora en medio de las iglesias. En 1 de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, el apóstol dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Nosotros estuvimos ahí testigos de primera mano, primera fuente. ¿Respecto a qué? Al verbo de vida. Aquí el apóstol está recordando nuevamente el evangelio, bueno, está hablando del mismo lenguaje del evangelio que nosotros podemos leer. Y dice que ese verbo, la vida manifestada, la hemos visto, testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En comunión con el Padre y ahora se nos mostró, se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Miren nuevamente el llamado compañerismo a comunión. Y esa comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Desde la eternidad, en esa comunión, en ese pacto, decidieron vincularnos a nosotros. Y que nosotros podamos gozar de esa comunión con Dios. Para eso nuestro bendito Cristo vino, se hizo hombre para reconciliarnos con Dios. 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos. Ese lenguaje nuevamente nos presenta y nos lleva a la eternidad y al ser trascendente de Dios. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta y que quiero aplicar en este momento. Y es si estás considerando la comunión a la cual Dios te llama.
¿Cuál comunión? Con Dios Padre, con Dios Hijo. ¿Cuál comunión? Entre su pueblo. Su pueblo. Estás creciendo y fomentando en tu vida cotidiana, en tu andar, en tu caminar en el Señor, también el crecer en la comunión con el pueblo del Señor, con todos aquellos que han sido llamados por el Señor a una comunión. Si entiendo y si tú logras comprender, mi amado hermano, que el Señor te está llamando a la misma comunión que Él ha tenido desde la eternidad, no rehúses crecer en ella. ¿Crecer en qué? En el conocimiento de Jesucristo, en el conocimiento de su obra. Mira que Pablo lo que está usando son todos los argumentos bíblicos constantemente para mostrar a la iglesia la realidad de esa unión. Cuando nosotros menospreciamos la comunión, el crecer en esa relación, esa intimidad, en ese acercamiento, con base en la fe y en la palabra, en lo que Él ha revelado, estamos menospreciando el llamado que Cristo nos está haciendo a crecer en eso. Oh no, mis hermanos. No caigamos en ese descuido de este deber tan santo y este llamamiento que hemos recibido con base en su ser. Lo que también entonces quiero presentar, y cómo esto fue posible, con la tercera afirmación que nos presenta el versículo 1, cuando dice que el verbo era Dios y es su gloria divina. Porque alguien podría también decir, bueno, hay una comunión, pero hay una distinción allí. Pero para nosotros es importante ver que esta frase es el punto más elevado de una cristología bíblica que tengamos clara. Y es que tenemos que dar las mismas afirmaciones, la misma categoría del Padre y del Hijo. Jesús es Dios, no es una simple divinidad inferior, reducida. Y por eso es tan terrible doctrinas falsas, sectas como la de los testigos de Jehová. Es terrible porque confunden al cambiar incluso la traducción en la Biblia que manejan, al decir que el verbo era un Dios. Y con ese artículo indefinido, están rebajando a Jesús a un nivel inferior a Dios Padre. Jesús no es plenamente Dios. Y ellos dicen que es que delante de la palabra verbo no está el artículo definido. Pero realmente, cuando se mira todo el versículo y las reglas gramaticales utilizadas, se da cuenta que está implicando una misma naturaleza, su cualidad divina. Y esto es desde el hecho de que Jesús ha existido siempre en el principio con Dios. Hablar de Jesús, y sé que es un lenguaje que aparece en el Nuevo Testamento, como el ser histórico, entonces usamos el Hijo en la eternidad. Entonces podemos usar ese tipo de terminología. El Hijo eterno es Dios y ahora Jesús, el Hijo encarnado, es Dios eterno. Es Dios perfectamente y es hombre perfectamente. Si no pensamos en ello correctamente, terminamos ya sea rebajando a Cristo de su deidad o quitándole su humanidad. Cuando este verbo es, con todo lo que hace, el cumplimiento del pacto prometido, donde Dios, el Dios encarnado, cumple el propósito de morir por los pecadores, pero a la vez darles vida. Necesitamos esos elementos en este Salvador. Hermanos, no es que simplemente un hombre fue vaciado y recibido de una deidad. No, no es eso. Esos son dioses inventados. Esos son hombres inventados. Y de héroes inventados en la mitología y leyendas. Nuestro bendito Jesucristo es el Verbo encarnado, es Dios hombre, que ahora dice, yo tengo ahora como hombre un cuerpo, y un cuerpo que luego de su resurrección, y aquí hablamos al respecto en la predicación, ahora está glorificado con características
similares a los que tú y yo, amado hermano, gozaremos en la eternidad. Y tal característica va a ser que tendremos una comunión con Él porque le veremos cara a cara. Entonces, está la realidad. Jesús es Dios plenamente. Pero cuando pensamos en ello también decimos, este Dios se hizo hombre, se identificó con nosotros para llevarnos a Él, para traernos a Él. Y en Él encontramos nuestra salvación, solamente en Él. Jesús lo dijo nuevamente en la oración intercesora, Juan 17:5. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa gloria, esa exaltación. Y al ser Dios, tiene toda facultad para rescatar de nuestros pecados. Nosotros no podíamos librarnos de la ira de Dios. Solo Dios soporta su ira. Solo Dios puede dar vida y luz. Solo Dios puede iluminar a los hombres para que vean esta verdad. Y eso es lo que sigue diciendo entonces Juan en el capítulo 1, versículo 4. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. Solo Dios podía cumplir eso en nosotros. El problema del pecado en nosotros es que no podemos comprender la grandeza y la obra de Dios, sino es porque Dios nos la revela. Nos revela el grave problema que tenemos y nos revela la gran salvación que podemos tener en Cristo, que tenemos en Cristo. La palabra escrita nos revela la grandiosa obra que la palabra viva, que es Cristo, ha sido llevada a cabo, planeada desde la eternidad. Así que mis amados hermanos, pensar en estas cosas, pensar en su preexistencia, pensar en la comunión Padre-Hijo y pensar en su completa deidad, nos lleva entonces a reconocer que necesitamos creer en Jesucristo. Necesitamos abrazar a Jesucristo con todo nuestro ser. Bien dice en Juan 3:36 que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Hijo nos libra de la ira del Padre, de Dios. ¿Y cómo nos libra? Bueno, entonces mostrándonos la vida que Él es, la luz para poder comprenderla, la suficiente luz para que los hombres puedan ver el camino porque ellos estaban en oscuridad. Y yo te preguntaría, ¿has encontrado en Jesús la vida y la luz que Él ha prometido? ¿Crees que Jesús es Dios y que Él tiene vida en sí mismo para darte vida? ¿Crees que Él te ilumina? De lo contrario, lo que está pasando es que estás caminando en muerte. Si persistes en una vida de pecado, consciente, luego de saber que Jesús es luz y vida y que Él da vida a todos los que creen en Él, estás con tus palabras, con tu vida, negando la profesión de fe que pudiste haber hecho algún día. Te estás autoengañando. Sí, yo creo que Dios es luz, pero si tú no estás siendo iluminado con esa luz, lo que está mostrando es tu vida impía, impenitente. Por lo cual te digo, arrepiéntete de vivir pensando que puedes estar lejos de Dios andando a tu manera. Arrepiéntete de considerar de que tu propia forma de pensar o de tomar tal o cual decisión es la apropiada y correcta delante del Padre. Más bien lo que debes hacer es humillarte delante del Señor reconociendo el orgullo que has manifestado todo este tiempo y pensar, no he meditado lo suficiente en ti, no me llamaba la atención pensar en la gloria de tu eternidad, ni en la grandeza que tú eres, yo estaba centrado en mí, en que yo necesito ser librado de tal problema financiero, en que yo necesito ser librado de esta enfermedad tan terrible, que no me deja en paz, en que yo necesito que mi hijo se porte bien, en que yo necesito que el Señor resuelva la enfermedad de mis padres. Nos quedamos mirando tanto las circunstancias que necesito, que perdemos de vista que el problema real que tenemos es que no estamos considerando a Dios lo sublime, lo grande, lo eterno que Él es, y a la comunión que está llamando
porque está rota, porque estamos muertos sin Él. Estás muerto sin Cristo. Si no vas por el medio de Cristo, estás muerto. Y entonces, a menos que haya un arrepentimiento en esta vida, morirás en tus pecados y recibirás la ira justa de Dios. Así que, de manera pues ya concluyendo y aplicando también, les digo, amados hermanos y amigos que nos visitan, Jesús es Dios, el Dios glorioso, Dios eterno, el Dios que le ha placido revelarse, darse a conocer. Y hoy te está dando a conocer a través de la lectura, explicación y aplicación de su palabra. Es el Dios que ha establecido un pacto en amor con su Padre. Un Dios que se ha humillado para rescatar a los hombres y llegó hasta la muerte y muerte de cruz. No pienses en Cristo de una forma muy superficial ni vana. Piensa en Cristo como el que puede librar tu alma de la esclavitud del pecado en la cual te encuentras. Y si vienes a Él en arrepentimiento y en fe verdadera y real, genuina, verás la gloria del Señor real, con una vida que le ame, que le adore, que se rinda a Él. Pero también llamo a mis hermanos a que en estos tiempos tengamos la oportunidad y la aprovechemos para testificar de la encarnación, de la pasión, de la muerte y la resurrección de nuestro bendito Jesucristo. Incluso de su ascensión a los cielos como un rey triunfante, con la gloria que tenía desde antes de la eternidad. Una salvación que ha sido planeada en la eternidad, que fue ejecutada hace aproximadamente 2000 años y que aún hoy es aplicada a todos los que se acercan por la fe a Él. Aprovecha, mi hermano, mi hermana, para ser un testigo de Cristo hoy y puedas usar su palabra y decir, Cristo es Dios, Cristo es el Rey. Humíllate, amigo mío, hermana mía, madre. Reconoce que necesitas humillarte más ante el Señor. No busques tus propios placeres. No busques lo que trae gloria y gozo a tu alma. Fuera del Señor. Fuera del Señor. Porque se va a pasar la fecha. Y seguirás igual. En la misma condición de muerte y de pecado. Pero Cristo es el Cordero. Cristo es el Cordero. Y entonces tendrás que explicar que el Cordero vino al mundo a derramar su sangre en sustitución por la tuya. Oh, ven a Cristo. Eso es lo que debemos hacer, ser testigos de la grandeza de nuestro Señor y la misericordia al revelarse de esta manera, para que tú y yo ahora compartamos esta verdad. Seamos diligentes en ello, mi hermano, para la gloria de Cristo. Él lo merece. Oremos. Oh Señor, tratar de estos principios eternos puede que abrume nuestra alma, porque no estamos pensando ni tratando de temas de lo que yo vivo, de cómo cierro la puerta, de cómo administro mi casa, de cómo tener mejores pasos o rutas para ser mejor, cómo ser mejor padre o hijo. A veces deseamos por el pragmatismo que nos inunda, esperamos respuestas a los asuntos del diario y perdemos de vista lo eterno. Nuestra vida está en torno a ti. Tú eres el centro y eres el todo nuestro. Pero cuán a menudo nos distraemos y buscamos las cosas terrenales, pasajeras. Pero tu palabra no cambia. Ella es la que permanece para siempre. Y nosotros queremos, al meditar en Cristo, en sus excelencias, en sus glorias, hablar la realidad del Cristo revelado en su palabra y que esa realidad llame a las personas a vivir para Él. Y si alguno no está viviendo para Él, que se humille, que se rinda a los pies de Jesucristo. Aún estamos en la predicación del Evangelio. Aún has permitido que haya personas con libertad en cada familia que puedan testificar de ti. Estamos en tiempos y en una sociedad que nos ha concedido aún ciertas libertades. Que aprovechemos esos momentos para testificar del Cristo que llama a los pecadores al arrepentimiento, a venir a Él, a rendir sus vidas a Él.
solamente así veremos el reino de Dios avanzando. Somos testigos de esto. Estamos en la comunión contigo. Permite que ahora seamos esos pregoneros y esos embajadores que decimos reconciliados con Dios. Oh Señor, bendito seas tú por siempre. Que tu palabra corra, que tu palabra sea edificada, que mucho pueblo venga delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea dada a nuestro Dios bendito. Vamos a